ante la Guerra Fría, incluso antes de que comenzara, ya que proveía de alimentos a Estados Unidos y Europa. México durante el conflicto ideológico deja de mandar alimentos porque durante esa época cada quien producía sus alimentos. Gracias a esto, México se sobreproduce de productos alimenticios y cae en una crisis. Lázaro Cárdenas crea la sustitución de importaciones en 1938 para que México consumiera sus productos alimenticios hasta que llega Manuel Ávila Camacho, institucionalizó el IMSS y crea el PRI. En esa época se creía que México iba a prosperar, sin embargo, sufría una crisis financiera que no logró ese objetivo. De esa crisis financiera nació el MISI, que se adoptó en el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Por fortuna de nuestra economía, durante esos años se firmó un convenio entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos. Este convenio, en cierta forma, ayudó a mitigar la demanda nacional de empleo. A principios de los años 60 se presentó un estancamiento de la economía mexicana, por lo que se decidió fomentar a la industria pesada del país, desplazando a la industria menos rentable. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó en el aspecto económico por ser la cúspide del llamado desarrollo estabilizador, sistema de desarrollo económico que se basaba en la sustitución de importaciones. Esto es, no se podían vender en México productos hechos fuera del país. Esto limitó, por ejemplo, la oferta en materia de electrodomésticos y vehículos. Luis Echeverría propicia la primera crisis económica. Él comenzaba con el proyecto de la devaluación del peso y veía cómo evitar esa crisis. Todas las consecuencias le tocan a López Portillo. A finales del gobierno del presidente José López Portillo, se resolvió estatizar la banca comercial privada al tiempo que expropiaban $6,000 millones de cuentavientes que habían abierto cuentas en esa divisa en el país. Y el resultado no fue extraño. La fuga de capitales ya era fuerte y se tornó absolutamente incontrolable. Esta medida, junto con el anuncio de moratoria de pagos de la deuda externa, provocaron 2 sexenios de enorme devaluación. Carlos Salinas de Gortari entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado innovador encaminado a la apertura y ampliación del mercado de América del Norte. Desde entonces, el TLCAN ha eliminado sistemáticamente la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México, dando origen al establecimiento de un marco de estabilidad y confianza para las inversiones de largo plazo. El TLCAN fue presidido por el Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos. Ernesto Zedillo crea la FOBAPROA, que es un fondo de seguro para los ahorradores, e intencionalmente ha sido el mejor que hemos tenido en la historia oficial. De esta manera, si existiese una crisis financiera, el FOBAPROA serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político libertaria, que en sus inicios fue militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la guerrilla. El objetivo era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa.